es San Andrés de Teixido, el lugar donde los peregrinos siguen bebiendo de la fuente milagrosa y dejan sus ofrendas en los mismos altares en los que sus antepasados, hace miles de años, rendían tributo a dioses ya olvidados y que a pesar de todo, continúan escuchando sus plegarias. El gallego está con los muertos continuamente. Tú fíjate que hay... ¿Por qué? ¿Por qué el gallego está con los muertos? Pues porque en Galicia terminaba el mundo conocido en la antigüedad clásica. Empezaba el océano de tinieblas. Estaba el Hades, estaba la tierra de los muertos. Por la noche no había donde quedarse en San Andrés. ¿Por qué? Bueno, tampoco en San Vicente, tampoco en el Cabo Portugués, porque en los promontorios sagrados de noche vienen los dioses tónicos, es decir, los dioses de ultratumba. Entonces la gente tiene miedo de los dioses de ultratumba y se va. De hecho, yo no sé ahora, cuando yo fui a San Andrés de Teixido, y te estoy hablando de 1973, 74, 75, que es cuando yo me documenté para escribir este libro, que sigue en las librerías y sigue en esta edición de Planeta que recoge los 4 volúmenes. Bueno, entonces no existía ninguna fonda en San Andrés de Teixido porque nadie pernoctaba allí. La gente iba durante el día, celebraba la romería y luego se largaba. La fecha del 8 de septiembre, que no tiene absolutamente nada que ver con el Día de San Andrés, porque el Día de San Andrés está en el mes de noviembre, es la fecha en la que se celebraban en Eleusis los misterios mayores. Es decir, en la antigua Grecia, en la Hélade, la gente acudía en tal fecha como es, a la misma de San Andrés de Teixido, a celebrar los misterios mayores que consistían fundamentalmente en descender al Hades, en descender a la tierra de los muertos. Un día hablaremos de esos misterios tan nombrados, tan enigmáticos, con tantos secretos a su alrededor, los misterios de Eleusis. Quédense con el término, porque resulta que esta coincidencia no creemos que sea casual. Como tampoco es casual, Fernando, una vez más, que los astros, el sol en este caso, haga determinadas cosas o se combine todo para que surja ahí una especie de momento de esplendor, ¿no? Pero claro, Iker, ¿por qué la gente empieza a peregrinar mucho antes de Cristo? Porque la peregrinación jacobea, antes de ser jacobea, fue una peregrinación pagana. Iban al Ara Solis, al altar del sol, que estaba en otro de los lugares extremos del mundo occidental, que era el Finisterre, en la Costa de la Muerte. Hoy se sigue llamando esa costa la Costa de la Muerte. Entonces allí el peregrino que venía de lejanas tierras tenía que asistir a la muerte del sol, al ocaso, al momento en que el sol se hundía en el horizonte, pasaba la noche allí sumergido en las tinieblas, en la tierra de los muertos, en el Hades, y al día siguiente, cuando emergía el sol, todo volvía a la vida y él se había regenerado y se había convertido en un iniciado, en un hombre de conocimiento. Eso sucedía exactamente igual en San Andrés de Teixido y en el extremo sur de Portugal. Tú fíjate que incluso ahora, a pesar de que la ermita de San Andrés de Teixido no tiene ningún valor, pero conserva algunos elementos simbólicos de lo que fue la primitiva capilla pagana que sin duda hubo allí. Y por ejemplo, ahora, el día 8 de septiembre, el último rayo del sol, el momento en que el ocaso ya echa el telón, ese último rayo penetra en la iglesia, en la capilla de San Andrés de Teixido y le da a la imagen de San Andrés que está allí, que evidentemente es una reconstrucción de un dios pagano. Pero es que si recorremos los alrededores de San Andrés de Teixido, hay 30 topónimos paganos. Y no solo eso, sino Teixido, ¿qué significa Teixido? Bueno, hay una etimología de conveniencia, hay allí muchos tejos, ¿no? Y podría venir de tejos. Y eso es lo que cree la gente, ¿no? Que es un lugar de tejos. Pero Tei-ge-do significa en griego lugar del Hades, lugar consagrado al Hades. Muy cerca de San Andrés de Teixido hay un caserío que se llama Teixidelo. Teixidelo está prácticamente al pie de un promontorio que se llama Capelada, capilla del Hades, evidentemente. De la Capelada baja un arroyo que se llama arroyo Caronte. Caronte era el barquero que en las tradiciones griegas cruzaba la laguna Estigia conduciendo a los muertos al más allá. Y ese arroyo de Caronte se sumerge en una gruta marina que es la boca del infierno. O sea que más claro agua verdaderamente. Y no solo, sino que los peregrinos, no sé si lo siguen haciendo ahora, pero los romeros, no son peregrinos, son romeros, que iban a San Andrés de Teixido, tenían que llevar unos bordones, unos bastones que estaban estaban entretejidos con ramas de tejo y varas de avellana, y con unas cintas. Y de esas cintas colgaban los llamados sanandreses, que eran figuras hechas con pan, 16 figuras más una que ya no se hace. La que no se hace, porque era muy complicada, reproducía el crismón, que es un mandala de todas las iglesias románicas o góticas que surcan el Camino de Santiago y toda la cristiandad, y las demás figuras que se hacen con pan, los sanandreses, muchas de ellas tienen que ver con esvásticas, con antiguos símbolos solares, con laberintos, etc. Es curioso, Fernando, que en el 2013, en pleno siglo XXI, en este siglo de la ultratecnología, lo hablábamos aquí hace poco, sobrevivan, ¿no?, la fuerza interna, porque hay peregrinaciones, ritos, mitos, algunos han muerto.
pero otros conservan una fuerza primigenia tremenda. Veíamos en el reportaje a personas convencidas de que lo sobrenatural les salvó la vida, premoniciones, apariciones, con una tremenda energía todavía, que no sabe, ¿no?, de ese mundo alrededor lleno de tecnología y de frialdad. ¿Por qué algunas de estas romerías y peregrinaciones hacia lo sobrenatural siguen teniendo esa vitalidad? Bueno, mire, yo, por ejemplo, cuando yo recorrí el Camino de Santiago para escribir la España Mágica, Garrones y Avidis, que fue en 1972-73, como te decía antes, el Camino de Santiago estaba prácticamente olvidado. Se estaba cayendo a pedazos, verdaderamente, ¿no? Había que ir poco menos que desbrozando los matorrales, estoy exagerando. Y luego, sin embargo, mira cómo ha revivido el Camino de Santiago. Por la versión mágica. Claro, son cosas que nunca mueren, son cosas que están ahí, es el genio de los sitios. Son las llamadas plutonías. Ya hemos hablado de plutonías en tu programa. Las plutonías son lugares donde, por una parte, confluyen determinadas particularidades geográficas y geológicas, grutas, cráteres de volcanes, fosas marinas, pozos, y por otra parte se va acumulando allí por sedimentación la idea de que son lugares de acceso al más allá. Ten en cuenta que para el mundo antiguo existía el macrocosmos, una esfera que envolvía el cosmos, donde tú y yo, en fin, y todos los seres vivos nos movemos, y luego había otra esfera concéntrica que eran los ínferos, la tierra de los muertos. Todos los héroes iniciáticos del mundo antiguo, y no solo del mundo antiguo, todos ellos bajan a la tierra de los muertos. Hablando de plutonías, que además yo tengo que decir que tú eres el que a mí me hace saber del término, o refrescarme el término, se ha publicado, como hemos visto, y nos lo contaba antes Carmen, a nivel de noticias, es curioso, ¿no? Las puertas del infierno, las puertas del Hades descubiertas en Pamukkale, Turquía. Bueno, serie de ritos. La famosa Sibila de Cumas y su entrada al inframundo, de acuerdo. Pero yo creo que Fernando tiene aquí unas cuantas plutonías, por lo menos para soltar ahí a vuela pluma en las ondas, que nos van a sorprender. Por ejemplo, Benarés, y una que no me resisto de que comentemos, aunque sea brevemente, Fernando, el Monte Calvario sería una plutonía. Vamos a ver, ¿qué hace Jesús en el Calvario? Muere, baja a la tierra de los muertos en el Gólgota y al tercer día vuelve a resucitar. Nos están contando exactamente el mismo La misma mito. historia. Todo héroe en su camino iniciático tiene que descender a ese lugar, reino de los muertos, para comprender la verdad de alguna forma y salir potenciado. Bueno, es que después de Ulises, después de Eneas, después de Cristo va a llegar Dante. Dante hace lo mismo, ¿eh? Dante se pierde en una selva oscura, y dentro, en medio de la selva oscura se encuentra con lo que se llama en la Divina Comedia un loco basso, un lugar bajo, una plutonía, una entrada a los ínferos. Y por allí, conducido por Virgilio, va a visitar también la tierra de los muertos, otro héroe iniciático. Fernando, hablando de la muerte, del viaje, hablábamos antes con Ramiro Calle de su libro En el límite, y es muy curioso dos cosas. Una, que nos ha descrito lo que en ciertas culturas orientales llaman el bardo, esa interfase, lo que estábamos contando. Claro. En el fondo, ese descenso al mundo de los muertos, donde ve todo tipo, decía Ramiro allá arriba, de fantasmagorías, de angustias inconcebibles para el alma humana, de pelea interna tremenda, pero de ahí sale Ramiro potenciado, iluminado de alguna forma, con una conciencia mucho más clara, ha estado en el inframundo. Es curioso porque en su experiencia, y yo quiero preguntártelo, es que te menciona también en cierto momento. En ese libro en el que Ramiro cuenta esa experiencia. Pero tú no estabas allí. No, él soñó conmigo y soñó que me pedía que lo condujera a Benarés para morir allí donde todos los indios, los que mueren en Benarés, ya no se reencarnan. ¿Que es otra plutonía? Se quedan en el Nirvana. Benarés. Hombre, es la gran plutonía del Cuéntanos. mundo oriental. Bueno, en Benarés, es decir, si tú vas a Benarés a morir, ya todos tus pecados te son perdonados, tu deuda kármica desaparece y ya no te reencarnas. Entonces, Ramiro, que ha dedicado su vida entera a recorrer la India, a escribir sobre la India, a hablar de la India, a introducir en España la meditación, el yoga, el tantra, todas estas cosas, sueña con que yo, que también he dedicado gran parte de mi vida a eso, me convierte en un dios psicopompo. Eres tú el bondadoso como es Ramiro y amigo mío, me convierte nada menos que en un dios psicopompo. Yo lo llevo a Benarés. Es interesantísimo ese sueño, ¿no? Y que le lleves es el sueño de Ramiro Calle en el límite, es curiosísimo. ¿Qué ocurre ahí, no? Los sueños que son, en el fondo sería un debate muy largo, pero que le lleves son esas escaleras que son muy célebres y que hemos visto en muchos documentales. Escalinatas. Exacto. Y nadie... La Manikarnika Ghat. Sí me gustaría que nos contases, aunque sea casi en titulares, Fernando, porque podríamos hablar mucho más, pero hemos visto, como digo, en muchos reportajes, las imágenes más escabrosas o más de eso. Pero eso también, como todo lo que estamos comentando, tiene una simbología y es otra plutonía que nos puede sorprender, ¿no? Mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo llegué a Benarés en marzo de 1967.
Y llegué a la India convertido, yo era el típico intelectualillo occidental, gafotas, positivista, pragmático, racionalista, etcétera, un pardillo. Y llegué a Benares. Llegué a Benares a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en Benares no pasa nada. Es una ciudad muerta, ¿no? Porque Benares es efervescente, pero las orillas del río, a partir de las 10 de la mañana, están muertas. Entonces, bueno, recorrí un poco las cosas que hay que ver en Benares y el chico que me llevaba en un rickshaw me dijo, no, pero a Benares hay que bajar cuando sale el sol, siempre el símbolo heliolátrico, siempre el símbolo del sol, hay que bajar a las 5 de la mañana. Y me hice de tripas corazón, me levanté a las 4 de la mañana, Caterina se quedó durmiendo, estaba cansada y me adentré en la oscuridad de la noche. Eso está contado en este libro y está contado en muchos de mis libros porque es quizá el momento más importante de mi vida, el momento de mi iluminación. Me adentré, empecé a caminar, el Dak Bungalow estaba aproximadamente a 5 kilómetros de las riberas del Ganges. Y empecé poco a poco a caminar, al principio solitario, y empezó a unirse en mí ese río de peregrinos, la India entera. Gentes que afluían por todas las bocacalles y llevado verdaderamente en volandas, en una especie de procesión donde se mezclaba una princesa con un leproso, por así decir. Todo lo hermoso y todo lo horroroso se mezclaba allí. Llevado en volandas, llegué al río. Me senté allí, en una escalinata, en un peldaño de estas escalinatas, y esperé a que saliera el sol. Y a partir de ahí, Iker, lo que sucedió no lo puedo contar porque es inefable. Sencillamente caí en un estado de trance, caí en un estado de conciencia, vi cosas asombrosas y volví a recoger a Caterina 2 horas o 3 horas después al Dak Bungalow convertido en la persona que está hablando contigo en estos momentos y que tiene muy poco que ver con la persona que bajó al Ganges aquella mañana. Te entiendo perfectamente, Fernando. Sufrí una transformación total. Es decir, lo mismo que le pasaba al peregrino jacobeo o al gallego en San Andrés de Teixido. Bajé a la tierra de los muertos porque allí está la gran plutonía del hinduismo y emergí convertido en un hombre nuevo. Bueno, pues este torrente de conocimiento, simbología y magia, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, Fernando Sánchez Dragó, muchísimas gracias, seguiremos viajando, amigo. Hasta la próxima. Gracias. A ti.